Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar. Lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras, y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento, pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla, pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, chirrido, pausa. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado. Pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí, durante el camino a mi casa. El conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?». Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?». El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más?». El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. «¿Quién es ella?», le pregunté, casi suplicando. «¿Qué es lo que quiere?». El señor respiró profundo antes de contestar. «Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo, siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos». Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo, solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron. Porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar. Esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche. Ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos. Viene de afuera de mi puerta. Está aquí. Es hora de ir. No me busquen. Me llamo Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que voy a contar pasó hace 3 años en el rancho de mi abuelo. Sé que suena como una historia inventada, pero juro por la memoria de mi madre que cada palabra es verdad. Todavía tiemblo cuando pienso en aquellos días. Mi familia siempre ha dicho que tengo imaginación, pero lo que viví en el rancho San Miguel no fue producto de mi mente. Fue real, tan real como las marcas que aún tengo en los brazos y que ningún doctor ha podido explicar. Todo comenzó en octubre del 2021. Mi abuelo Aurelio se había enfermado y necesitaba ayuda con el ganado. Yo acababa de perder mi trabajo en la ciudad y pensé que sería buena idea quedarme unas semanas en el rancho, ayudar a la familia y aclarar mi mente. El rancho San Miguel está en las afueras de un pueblo llamado Santa Rosa, a 3 horas de Guadalajara por carretera de terracería. Es un lugar perdido entre cerros y matorrales, donde el viento sopla de manera extraña y las noches son más oscuras que en cualquier otro lado. Cuando llegué, mi abuelo me recibió en la entrada con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, normalmente alegres, tenían una sombra de preocupación que me puso nervioso desde el primer momento. «Mijo», me dijo mientras cargaba mis cosas, «hay algo que tienes que saber sobre este lugar. Cosas que han pasado, cosas que mejor no se hablan, pero que uno debe conocer para cuidarse». Le pregunté a qué se refería.
pero solo movió la cabeza y murmuró algo sobre la vieja Esperanza. Ese nombre se me quedó grabado como fuego en la memoria. La primera noche fue tranquila. Cenamos frijoles con tortillas y hablamos de la familia, del ganado, de los planes para la cosecha. Pero cuando se hizo completamente oscuro, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más espeso. Me acosté temprano en el cuarto que había sido de mi papá cuando era niño. Las paredes de adobe mantenían fresco el lugar, pero había algo en esa frialdad que no era natural. Era el tipo de frío que te llega hasta los huesos, sin razón aparente. Debían ser como las 2 de la madrugada cuando desperté. Al principio no sabía por qué, pero después lo escuché claramente. Era como un susurro que venía de afuera, cerca de la ventana. No podía entender las palabras, pero el sonido era inconfundible. Una voz de mujer, muy bajita, hablando en un tono que me puso la piel de gallina. Me levanté despacio y me asomé por la cortina. La luna estaba llena esa noche, y pude ver claramente el patio del rancho. Todo parecía normal, pero los susurros seguían. Venían de los árboles que están junto al pozo viejo, esos mezquites retorcidos que mi abuelo nunca ha querido tumbar. Pensé que tal vez era el viento jugando entre las ramas, pero cuando puse más atención, me di cuenta de que el aire estaba completamente quieto. Ni una hoja se movía, pero los susurros continuaban, más claros ahora, como si quien hablaba se hubiera acercado más a la casa. No pude entender las palabras, pero había algo en ese sonido que me daba mucho miedo. Era como si alguien estuviera contando secretos terribles, cosas que no deberían saberse. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estuve parado junto a la ventana no sé cuánto tiempo, escuchando esos susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hasta que de repente, se hizo silencio total. Un silencio tan profundo que hasta los grillos dejaron de cantar. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. Entre los árboles del pozo había una figura de mujer. Estaba parada completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. La luz de la luna la iluminaba de una manera extraña, como si fuera transparente por algunos lados. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía moverse con viento que no existía. Su cabello era larguísimo, le llegaba hasta la cintura y se mecía suavemente como si estuviera bajo el agua. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Aunque estaba lejos, podía verlos perfectamente, y brillaban con una luz que no era de este mundo. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. Esa mujer me estaba viendo directamente y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que ella sabía que yo la estaba viendo también. Era como si hubiera estado esperándome, como si toda su existencia tuviera el único propósito de encontrarse conmigo en ese momento. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos sin movernos. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haberse detenido por completo, hasta que ella levantó lentamente el brazo y me señaló con un dedo que parecía más hueso que carne. En ese instante sentí algo que nunca había experimentado. Era como si toda la esperanza se hubiera drenado de mi cuerpo de un solo golpe, como si supiera, sin lugar a dudas, que algo terrible estaba por comenzar y que no había forma de detenerlo. La mujer abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo pude ver que sus labios se movían formando palabras que no podía escuchar. Pero de alguna manera, esas palabras llegaron a mi mente con toda claridad. Ya llegaste, te hemos estado esperando mucho tiempo. Después de eso, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de mi cuarto, con el sol ya alto en el cielo y mi abuelo sacudiéndome el hombro con preocupación. ¿Qué te pasó, mijo? Te encontré aquí tirado cuando vine a despertarte para el desayuno. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que había sido un sueño, pero su expresión se volvió muy seria. Se sentó en la orilla de la cama y suspiró profundamente. Esa era Esperanza Morales, me dijo con voz temblorosa. Vivía aquí hace muchos años cuando yo era apenas un chamaco. Era diferente. La gente del pueblo decía que sabía cosas, que podía ver lo que otros no podían ver.
que hablaba con las sombras y que las sombras le respondían. Mi abuelo se quedó callado por un momento, como si estuviera recordando cosas que prefería olvidar. Después continuó hablando, pero su voz sonaba más débil, más vieja. Esperanza desapareció una noche de octubre igual que anoche. Nadie supo qué pasó con ella. Solo encontraron su rebozo junto al pozo, pero su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, cada tanto, alguien la ve. Siempre en las noches sin viento, siempre junto a esos árboles. Le pregunté por qué no me había advertido antes, y mi abuelo bajó la cabeza como si se sintiera culpable. Pensé que tal vez no pasaría nada. Han pasado años desde la última vez que alguien la vio, pero parece que ella eligió aparecer justo cuando llegaste tú. Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Por qué yo? ¿Qué tenía de especial mi llegada al rancho? Los días siguientes traté de mantenerme ocupado con las labores del campo: ordeñar las vacas, reparar cercas, limpiar los corrales, cualquier cosa para no pensar en lo que había visto. Pero por más que me esforzara, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer señalándome con su dedo huesudo. La segunda noche decidí quedarme despierto. Si Esperanza iba a aparecer otra vez, quería estar preparado. Me senté en una silla junto a la ventana, con una taza de café bien cargado para mantenerme alerta. Pasó una hora, luego otra, y nada pasó. Empezaba a pensar que tal vez había sido solo un sueño extraño cuando escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de pasos descalzos caminando alrededor de la casa. Muy lentos, muy suaves, pero claramente audibles en el silencio de la noche. Los pasos dieron toda la vuelta a la casa. Pasaron por debajo de mi ventana y se detuvieron justo en la puerta principal. Después todo quedó en silencio otra vez. Esperé varios minutos sin moverme, conteniendo la respiración. Entonces escuché 3 golpes en la puerta. No eran golpes fuertes, sino suaves, como cuando alguien no quiere despertar a toda la casa. Pero en ese silencio total, sonaron como truenos. Mi abuelo no se despertó. Pensé en ir a levantarlo, pero algo me decía que esto era algo que tenía que enfrentar yo solo. Me levanté de la silla con las piernas temblando y caminé hacia la sala. Los golpes se repitieron, siempre 3, siempre suaves. Me paré frente a la puerta sin saber qué hacer. ¿Debía abrir? ¿Debía preguntarle quién era sabiendo ya la respuesta? «Déjame entrar». Escuché una voz del otro lado. Era la voz más triste que había oído en mi vida, como si viniera de alguien que había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería sufrir. «Tengo frío», continuó la voz. «He estado esperando tanto tiempo. Solo quiero entrar un momento para calentarme junto a tu fuego». Por un momento sentí lástima. La voz sonaba tan desesperada, tan llena de dolor que casi pongo la mano en el pestillo de la puerta. Pero algo en mi interior me gritó que no lo hiciera, que si abría esa puerta, algo terrible iba a pasar. «No puedo», le dije con voz temblorosa. «No puedo dejarte entrar». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era un silencio lleno de rabia, de decepción, de una tristeza tan profunda que parecía venir desde el centro de la tierra. Después escuché algo que me puso todos los pelos de punta. Era el sonido de uñas arañando la madera de la puerta, muy despacio, como si alguien estuviera tratando de abrirse paso a través de ella con las manos desnudas. El arañar continuó toda la noche. Yo me quedé parado frente a la puerta, sin atreverme a alejarme, escuchando ese sonido terrible que no paraba nunca. Era como si Esperanza tuviera toda la paciencia del mundo, como si supiera que tarde o temprano yo iba a tener que abrir. Cuando amaneció, el sonido se detuvo de golpe. Esperé varios minutos antes de atreverme a mirar por la ventana. No había nadie afuera, pero en la puerta de madera había marcas profundas, como si alguien la hubiera arañado con garras de animal durante horas. Mi abuelo vio las marcas pero no dijo nada. Solo movió la cabeza con tristeza y me preparó un desayuno extra grande, como si supiera que iba a necesitar fuerzas para lo que venía. La tercera noche fue cuando todo se volvió una pesadilla. Esta vez no esperé junto a la ventana ni me quedé en la sala. Me metí debajo de las cobijas, cerré los ojos muy fuerte y traté de dormir, pero no sirvió de nada. Alrededor de la medianoche,
Desperté porque sentía que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos lentamente y casi me da un paro cardíaco. Esperanza estaba parada junto a mi cama. Ahora la podía ver mucho mejor que la primera noche. Su piel era muy pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Su vestido estaba sucio y rasgado, como si hubiera estado caminando por el monte durante años. Pero lo peor eran sus ojos. Ya no brillaban como la primera vez, sino que eran dos huecos negros y vacíos que parecían tragarse toda la luz del cuarto. ¿Por qué no me dejaste entrar?, me preguntó con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. Solo quería estar cerca del calor. Hace tanto frío donde estoy. No podía hablar, no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Esperanza se acercó más y extendió una mano hacia mí. Pude ver que sus dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y que sus uñas estaban negras y rotas. Ven conmigo, me dijo. Te voy a enseñar cosas que no sabías que existían. Lugares donde el tiempo no pasa y donde nunca tienes que preocuparte por nada más. Cuando sus dedos tocaron mi brazo, sentí un frío tan intenso que me quemó la piel. Pero también sentí algo más, una tristeza tan grande que me hizo querer llorar. Era como si toda la pena del mundo se hubiera concentrado en ese toque. De alguna manera logré encontrar mi voz. No, le dije, no quiero ir a ningún lado. Su expresión cambió completamente. La tristeza se convirtió en rabia, y su boca se abrió mostrando dientes que eran demasiado puntiagudos para ser humanos. Entonces te voy a llevar de todas formas, me dijo, y su voz ya no sonaba triste sino llena de una malicia terrible. Ya elegí, ya decidí que vas a venir conmigo. No importa lo que tú quieras. Sus dedos se clavaron en mi brazo con una fuerza que no parecía de este mundo. Traté de gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Traté de moverme, pero era como si estuviera paralizado. Esperanza empezó a jalarme hacia la ventana, y aunque yo luchaba con todas mis fuerzas, no podía resistirme. Era mucho más fuerte de lo que parecía. Tu abuelo no va a poder ayudarte, me dijo mientras me arrastraba. Él ya sabe lo que pasó con los otros que vinieron antes que tú. Sabe que no hay forma de detener esto. ¿Los otros? ¿De qué otros estaba hablando? Cuando llegamos a la ventana, Esperanza la abrió con solo tocarla, como si estuviera hecha de aire. El viento nocturno entró al cuarto, pero era un viento extraño que olía a tierra húmeda y a cosas que habían estado enterradas mucho tiempo. Vamos al lugar donde yo vivo ahora, me dijo. Es un lugar muy tranquilo donde nunca pasa nada malo y donde nunca tienes que preocuparte por el futuro. Me di cuenta de que estaba hablando de la muerte. Esperanza quería llevarme con ella al lugar donde van los que ya no están vivos. Con el último pedazo de fuerza que me quedaba, logré gritar. Fue un grito tan fuerte que despertó a mi abuelo y probablemente a todos los animales del rancho. Esperanza me soltó de golpe, como si mi grito la hubiera lastimado. Su cara se llenó de una furia terrible. Esto no se acabó, me dijo. Voy a regresar todas las noches hasta que vengas conmigo, y cada vez voy a estar más cerca. Cada vez voy a ser más fuerte. Después desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuelo llegó corriendo al cuarto y me encontró tirado en el suelo, temblando y con marcas rojas en el brazo donde Esperanza me había tocado. Esas marcas nunca se han quitado. Esa misma madrugada empaqué mis cosas y me fui del rancho. Mi abuelo no trató de detenerme, solo me abrazó muy fuerte y me dijo que lo sentía mucho, que no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Antes de irme, me contó la verdad completa. Esperanza había vivido en el rancho hace más de 50 años. Era una mujer extraña que vivía sola, y que la gente del pueblo evitaba porque decían que practicaba brujería. Una noche desapareció, y desde entonces, cada pocos años, alguien de la familia tenía que irse del rancho para siempre. Es como si estuviera cobrando una deuda, me dijo mi abuelo, como si el rancho le perteneciera a ella y nosotros fuéramos solo visitantes que tiene que echar cuando se le ocurre. Regresé a la ciudad esa misma mañana, pero Esperanza cumplió su promesa. No importa dónde esté, ella me encuentra. A veces la veo reflejada en las ventanas de mi departamento. A veces escucho sus pasos en el pasillo durante la madrugada. A veces siento sus dedos fríos tocándome mientras duermo. Las marcas en mi brazo se han ido extendiendo.
Ahora tengo líneas rojas que suben hasta el hombro y que duelen todo el tiempo. Los doctores dicen que no es nada, que son solo marcas de estrés, pero yo sé la verdad. Esperanza me está llamando cada vez más fuerte. Cada noche es más difícil resistirme a sus susurros. Me está diciendo que ya es hora, que ya esperó suficiente, que tengo que ir con ella al lugar frío donde vive ahora. Sé que pronto no voy a poder luchar más. Sé que una de estas noches voy a caminar hasta la ventana, la voy a abrir y voy a salir para encontrarme con ella en la oscuridad. Y cuando eso pase, va a ser mi turno de quedarse esperando junto al pozo, esperando a que llegue el siguiente de la familia para llevárselo conmigo. Por eso escribo esta historia, para que alguien sepa qué pasó realmente, para que cuando encuentren mi departamento vacío, sepan que no me fui por mi propia voluntad. Y si algún día alguien de mi familia decide ir al Rancho San Miguel, por favor, que lea esto primero. Que sepa que Esperanza sigue ahí, esperando junto a los árboles del pozo viejo. Que sepa que una vez que ella te ve, ya no hay forma de escapar. Los susurros están empezando otra vez. Es hora de ir. Esperanza me está llamando y esta vez no voy a poder decir que no.